Efesios capítulo 6, versículos del 1 al 3. Vamos a darle lectura en el nombre del Señor Jesucristo. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Vamos a orar. Padre Celestial, a través de Cristo Jesús, una vez más nos presentamos delante de su santa y divina presencia, reconociendo, Señor, que cada día necesitamos de usted. Necesitamos más de su gracia, de su amor, de su misericordia. Señor, ayúdenos a glorificar su nombre a través de este culto, de esta reunión, a través de esta exposición de su palabra. Que todo apunte para la gloria de su nombre, el avance de su reino y la edificación de su iglesia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. En el día de hoy vamos a continuar nuestra serie sobre la familia cristiana. Vimos la semana pasada el rol de los padres. En el día de hoy veremos el rol de los hijos o los hijos bíblicos. Aquí ya vimos que en Efesios Pablo venía desarrollando la idea de la sumisión. Luego él la aplica al matrimonio, posteriormente la aplica aquí a los hijos, finalmente a los padres, y también la relación entre siervos y esclavos. Aquí en esta sección que abordaremos, Pablo da algunas instrucciones para los hijos y los padres. Nosotros nos adelantamos y vimos la semana pasada la instrucción para los padres. Y en el día de hoy veremos, como ya dije, la instrucción para los hijos. Aquí el apóstol Pablo comienza su exposición dando una orden en el versículo 1 a los hijos. Y dice lo siguiente, el versículo 1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Hijos, obedecer. Aquí Pablo aplica la sumisión a la relación entre padre e hijo. A los hijos se le ordena, como individuos responsables, obedecer voluntariamente a sus padres. Nosotros vimos en la primera predicación sobre la familia, el matrimonio, que la orden para la mujer era estar sujeta. Pero a diferencia de la orden que se le da a la esposa, a los hijos se les da la orden de obedecer. Obedecer. Y esto es mucho más fuerte que la orden que se le dio a la mujer, a la esposa en este caso. Porque la esposa solamente debe estar sujeta. El hijo debe obedecer y la palabra es mucho más fuerte. Implica muchas cosas más que simplemente la sujeción. Nosotros, cuando vemos la vida en sentido general, podemos ver que los hijos, cuando crecen, se van de la casa, hay un cierto grado de independencia. Ya no dependen
de los padres como cuando tenían meses, 2, 3, 4, 10, 15 años y más. Ya no tienen esa dependencia. Entonces, con el recorrer de los años, con el crecimiento de los hijos, la autoridad de los padres o la sujeción va disminuyendo. No en su totalidad, pero ciertas cosas que ya disminuyen. Es claro y lógico. El hombre, dice la Escritura, dejará a su padre y su madre para unirse a su mujer y ambos serán una sola carne. Ya él comienza a ser una sola carne con su esposa. Ya él comienza a tener hijos. Ya él comienza a liderar y abandona el hogar. Pero aún debe cumplir ciertas cosas con los padres. Debe aún obedecer ciertas cosas, ciertos consejos. Sabemos que ya no es igual como cuando era pequeño. Ahora tienes más libertad. Y en un sentido general, porque muchos estudiosos hablan aquí cuando Pablo dice hijos, que se refiere a niños. Pero en un sentido general, esta palabra aplica a todos nosotros. Cuando Pablo aborda a los matrimonios, quizás la palabra no alcanza a todos, porque no todos son matrimonios. Cuando Pablo da consejos a los padres, tampoco aborda a todos, porque hay algunos que aún no son padres. Pero cuando Pablo aborda la palabra, o la instrucción, o el mandamiento para los hijos, nos alcanza a todos. ¿Por qué razón? Porque todo ser humano que nace en esta tierra tiene padres, es hijo, todos. Entonces aquí Pablo nos abarca a todos cuando dice hijos, obedeced. Nos abarca a todos. Luego Pablo dice lo siguiente: obedeced en el Señor a vuestros padres. La causa o motivación de los hijos para obedecer a sus padres es la reverencia al Señor Jesucristo. Entonces, cuando dice el texto, hijos, obedeced en el Señor, aquí no está diciendo que deben obedecer conforme a los mandatos bíblicos o hasta los principios bíblicos. No. Obviamente que de ahí se puede deducir o aplicar. Sí, obviamente que los padres cristianos deben formar, discipular, educar a sus hijos conforme a los principios cristianos. Pero aquí Pablo no hace referencia a aquello, no. El texto cuando dice en el Señor se refiere a la reverencia que los hijos deben tener a Dios, al Señor. Entonces aquí no está hablando que obedezcan en el Señor conforme a los principios bíblicos, no. Él está hablando o diciendo lo siguiente: que obedezcan a los padres porque esto agrada a Dios, porque esto es la voluntad de Dios. Esa es la idea de Pablo. Y Colosenses capítulo 3 versículo 20, que es casi un paralelo de estas instrucciones tanto del matrimonio, de los padres, de los hijos, es casi un paralelo de Efesios. Colosenses 3, 20 dice así: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Ahí queda mucho más clara la idea. Hijos, obedeced en el Señor. O sea, obedezcan porque esto es la voluntad de Dios. Esto es lo que agrada a Dios. Que los hijos obedezcan a sus padres es la voluntad de Dios. Es lo que agrada a Dios. Y esta obediencia es por la gracia y para la gloria de Dios.
por la gracia de Dios y para la gloria de Dios. El versículo continúa diciendo lo siguiente: porque esto es justo. Porque esto, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que es justo? Esto, ¿qué cosa? Obedecer a vuestros padres. Entonces, obedecer a los padres es justo, es recto, es correcto, es bueno, es agradable al Señor. William Hendrickson dice lo siguiente: la actitud correcta del hijo al obedecer a sus padres debe ser, por tanto, la siguiente: yo debo obedecer a mis padres porque el Señor me lo pide. Lo que Él dice es justo por la sencilla razón de que lo dice Él. Es Él, Dios, quien determina lo que es justo y lo que no lo es. Entonces, porque esto es justo, hijos, obedezcan a sus padres porque esto es la voluntad de Dios y esto es justo. Esto es bueno, esto es lo recto, esto es lo correcto, está diciendo Pablo. ¿Y por qué lo correcto? ¿Quién es el patrón de lo correcto o incorrecto? ¿De lo bueno o de lo malo? ¿Quién pone las normas? ¿Quién pone las reglas? ¿Quién pone los límites? Dios. Y porque Dios lo dice, es bueno. Porque Dios lo dice, es justo. Porque Dios lo dice, es lo correcto, lo agradable. Esa es la idea del apóstol Pablo. Es lo justo, lo bueno, lo correcto. Porque Dios lo determinó así. Y punto. Punto. Cualquier otra persona que venga con otra idea y que quiera imponer esa idea diciendo que otras cosas son justas o otra forma es justa, no es correcto. Dios ya determinó lo que es justo, lo que es correcto, lo que es honesto. Entonces Pablo dice, los hijos, da una instrucción a los hijos, que los hijos deben someterse o obedecer a sus padres porque esto es lo que agrada a Dios, esto es la voluntad de Dios y Dios es el patrón de lo que es justo, correcto, Él lo determina. Ahora, ¿qué pasa cuando el Estado quiere quitar esa autoridad de los padres a los hijos? No es el patrón justo, no es el patrón correcto. Porque ¿quién determina lo cierto de lo errado? No es el Estado, es Dios. Y Pablo está aquí haciendo referencia a aquello. Es Dios quien da ese patrón, es Dios quien da esa norma, regla. Es Dios que define lo que es correcto y lo que es incorrecto. Es Él el que hace la diferencia de lo bueno y lo malo. Y es interesante que Pablo aquí habla a los hijos. Eso involucra a todos, involucra niños también. Y Pablo, al involucrar niños o al incluir los niños, nos da una exhortación, nos da una línea, nos da un patrón a nosotros como iglesia. ¿Cuál? Incluyan a los niños en las actividades eclesiásticas. Incluyan a los niños en las actividades que hacen regularmente en su iglesia. Y al incluir, ¿a qué nos está llamando? A no excluirlos. ¿Por qué razón hago referencia a aquello? Porque muchas veces nosotros como iglesia tendemos a excluir a los niños de ciertas actividades.
que realizamos en la iglesia. Y este es un mandato para hijos, o sea, para todo niño que ya sepa discernir, sepa oír, sepa guardar esta palabra. Esta palabra es para ellos. ¿Qué pasa cuando nosotros simplemente los aislamos y los apartamos de la adoración? No estoy hablando de los niños pequeños que no logran todavía discernir y que los padres están trabajando en que ellos aprendan a controlarse y puedan ser partícipes de un culto. No estoy hablando de ese caso. Pueden separarlo por un tiempo, pero la idea es ir preparándolo para incluirlo en el culto, en la exposición bíblica de la palabra de Dios. Y mientras tanto, ellos deben ser partícipes de la adoración, del canto. Deben ser incluidos en las actividades de la iglesia. Interesante esta recomendación. Que muchas veces tiramos a un lado y no tomamos en cuenta. Incluso es rol o responsabilidad también de los que predican. ¿Por qué? Porque un predicador debe tener la capacidad de ser comprendido por los niños. Como dijo aquí el pastor Miguel Ceballos cuando estuvo acá, ¿qué será el rol del predicador? Debe ser entendido por todos, por el que estudia, por el que no tuvo estudios, por el grande, el anciano, como también por los niños. Y esta instrucción es para ellos también. Hijos, obedezcan a vuestros padres. Los hijos deben obedecer a sus padres. Deben obedecer, es un mandato, es un imperativo, obedezcan. No es opcional, no es si ustedes quieren, si ustedes a lo mejor piensan o creen que es correcto, háganlo. Primero analícenlo, no dice eso el texto, ¿no? Dice, obedezcan, imperativo, mandato, no es opcional. Entonces los hijos deben obedecer a sus padres. Y como vimos la semana pasada, los padres también tienen la responsabilidad de ser autoridad, de colocarse ahí, en su casa, en sus hogares, como cabeza, como líderes. Y aquí son ambos, padre y madre, que son autoridad en la casa, en el hogar. ¿Por qué razón es tan importante esta recomendación de Pablo a los hijos y luego a los padres? Que los padres cumplan su rol y los hijos también obedezcan a esos padres. Porque si los hijos no tienen una autoridad a quien obedecer en sus casas, no la tendrán nunca. Si los hijos no son capaces de obedecer a sus padres, ellos no van a obedecer a nadie más. Ellos no van a obedecer a los profesores en el colegio, ellos no van a obedecer a las autoridades civiles ahí afuera. ¿Y no es eso lo que estamos viendo? Hoy día la mayoría de los jóvenes no tienen el más mínimo de respeto por los profesores. No tienen el más mínimo respeto por las autoridades civiles. No tienen el más mínimo respeto por ninguna autoridad impuesta en esta tierra. ¿Por qué razón? Porque ni siquiera tienen el más mínimo respeto por sus padres. El problema parte desde casa. Desde casa. Eso es consecuencia porque ellos no tuvieron un líder en su casa. Ellos no tuvieron una autoridad. No tuvieron a alguien que le dijera lo que era correcto y lo que era errado. No tuvieron a alguien que comenzó desde niño dándole tareas para que aprendiera disciplina. Y que tenía que hacerlo. ¿Por qué? Porque su padre se lo mandaba. Tareas obviamente acorde a su edad. Esto tampoco abre puertas para el maltrato y el abuso de los niños. No. Por eso es importante la obediencia. Hijos, obedezcan. Obedezcan. Dios designó que los hijos deben obedecer a sus padres. Dios lo designó.
Dios los designó. Y como vimos acá, Pablo dice que esto es justo. ¿Por qué? Porque Dios los designó. Todo hijo debe obedecer a sus padres, independiente de la capacidad de educación que su padre tenga. ¿Cuántos hijos que no obedecen a sus padres? ¿Por qué? Porque simplemente tienen más estudios, porque simplemente saben pronunciar mejor las palabras, porque simplemente tienen una carrera y el padre no la tiene y los humilla. Eso es pecado. Eso no es correcto. No. Ahora a lo mejor puede haber un hijo cristiano que tiene un papá inconverso. También debe obedecer. También debe obedecer. ¿Por qué? Porque Dios lo designó así. Lo designó así y eso es justo, es correcto. Tal vez por su obediencia, hijo creyente, tal vez por su obediencia, su papá sea alcanzado por el Evangelio. A través de su obediencia, tal vez su padre vea el Evangelio y sea alcanzado por Dios. Testimonio. Vimos la semana pasada que los padres tenían ciertos límites para formar a sus hijos. Y si el padre no puede dar una orden a su hijo de hacer el mal o algo que vaya en contra de la palabra de Dios. Obvio. Entonces los hijos aunque tengan padres inconversos, ellos deben obedecerles mientras no infrinjan los principios bíblicos. Deben obedecerles. Y por naturaleza vemos, muy rara vez, obviamente la gracia común cuando se aparta o permite a ciertos hombres, a ciertos padres ir más allá, vemos cosas aberrantes, cosas antinaturales. Pero por naturaleza los padres quieren lo mejor para sus hijos. Es lo que dice Cristo. Si un padre malo sabe dar buenas dádivas a sus hijos, o sea, los padres aún malos procuran el bien de sus hijos. Entonces debemos obedecer. Este es un designio de Dios general para toda la humanidad. Y esta obediencia no da lugar a los abusos, ¿no? No da lugar. Eso ya lo vimos la semana pasada con el rol de los padres. No da lugar a abuso. Entonces vimos este mandato que Pablo da a los hijos de obedecer a vuestros padres. Versículo 2 dice lo siguiente: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Entonces, ahora veremos la implicancia de la obediencia a los padres. O sea, ¿qué implica ese mandato que Pablo da? Obedezcan porque es bueno. ¿Qué implica? Honra a tu padre y a tu madre. En la cultura judía los niños aprendían el decálogo, los 10 mandamientos, desde pequeños. Entonces Pablo está haciendo uso de su contexto. Y lo más probable es que en la iglesia del primer siglo, los primeros siglos, también los hijos o los niños recién convertidos o ya que asistían a la iglesia, se les enseñaban los 10 mandamientos. Estos 10 mandamientos. Pablo aquí usa la palabra o cita el 5.º mandamiento que dice: honra a tu padre y a tu madre. Es por esto que la obediencia a los padres, que anteriormente esa obediencia es a ambos. Queda claro porque en el versículo 1 dice padres, plural. Aquí luego ya queda más explícito. Padre y madre.
Los nombra. Entonces, Pablo aquí ocupa la palabra honra, que en el griego es tima, del verbo timao. ¿Qué significa esa palabra? Honrar o honrar. Se puede traducir como honrar, venerar, respetar, reverenciar. Esta palabra está en un tiempo presente. A pesar que la obediencia que los hijos deben a sus padres con el transcurso del tiempo, a medida que crecen, va evolucionando, va cambiando. Ya no es la misma dependencia, pero no es anulada jamás completamente. Porque el honrar está en un tiempo presente. Hónrame, ahora, continuo. Y William Hendrickson dice lo siguiente en relación a este versículo, a esta frase. Honrar al padre y a la madre significa más que obedecerles, sobre todo si se interpreta esta obediencia en el sentido meramente externo. Es la actitud interna del hijo hacia sus padres la que se busca en el requerimiento de honrarles. Toda obediencia egoísta o de mal agrado o bajo terror debe ser descartada en el acto. Honrar implica amar, estimar altamente y mostrar un espíritu de respeto y consideración. Este honrar debe ser hacia ambos padres, puesto que en lo que al hijo se refiere son iguales en autoridad. No basta simplemente con obedecer a los padres. El mandamiento implica una disposición interna de corazón basada en amor para obedecer. Basada en amor. Eso implica honrar. Cuando nosotros vemos o abrimos la Biblia, leemos honrar, dar honor. O algunos ni siquiera meditan honra, pero no meditan qué implica esa palabra. Es profunda. Posteriormente a esto, Pablo continúa que este honrar es el primer mandamiento con promesa. Pablo aquí cita el quinto mandamiento del Decálogo. Pero este no es el único mandamiento que contiene una promesa, ya que el segundo mandamiento, ahí cuando quieras verlo en Éxodo capítulo 20, puede ir después y verificarlo. El segundo mandamiento también posee una promesa. Entonces, la pregunta es, ¿por qué este es el primero, o Pablo cita el primero? Y hay muchas hipótesis. Por lo menos 4. Yo aquí no las voy a leer. Varias hipótesis. Pero una de las que más se apega al contexto y queda un poco más claro es la siguiente. Una mejor traducción del texto sería un mandamiento primordial. Primordial. O sea, aquí cuando habla de primer mandamiento, habla de primordial. Es decir, mandamiento de primordial significado. No necesariamente el más importante de todos, sino primordial en relación a la promesa que contiene. O sea, no es el primero que tenga promesa en cuanto al lugar, de número, posición. No es el primero, porque el segundo mandamiento también tiene promesa. Sino que este es primordial. ¿Por qué razón? Por causa de la promesa que contiene. O sea, la promesa que contiene este mandamiento hace que este mandamiento sea primordial, especial.
Y está relacionado con la familia. Con la familia. Posteriormente veremos esta promesa. Dejaremos ahí. Veremos esta promesa. Entonces lo que hace primordial este mandamiento es su promesa. No es que tenga una promesa en sí, no. Es la promesa lo que hace que este mandamiento sea primordial. Y lo que es importante también recalcar, que nosotros debemos honrar a nuestros padres. Dice el texto, por las disposiciones. El honrar implica una condición del corazón internamente, motivado en amor, motivado en la reverencia, en querer agradar a Dios, en querer agradar a los padres. Entonces una disposición interna. Ahora, si yo voy, en el día de hoy, si yo oigo esta predicación, oigo esta palabra, y yo me centro en obedecer este mandamiento por la promesa que Dios hace, estoy equivocado. No es la forma correcta. Nosotros no debemos obedecer este mandamiento por causa de la promesa, ¿no? Debemos obedecerlo porque queremos agradar a Dios y agradar a nuestros padres. Eso tiene que quedar claro. Que el honrar implica una disposición del corazón. Venerar, respetar, reverenciar. Reverenciar. Aquí algunas aplicaciones. Los hijos no deben alzar la voz a sus padres. A sus padres. ¿Y cuántos hijos hacen esto? ¿Cuántos hijos tratan a sus padres como si fuesen sus hermanos? De cualquier forma. ¿Cuántos hijos? En realidad se invierten los roles. Los padres están sometidos a los hijos. Los padres están obedeciendo a los hijos. ¿No? Honrar. La palabra honrar implica reverencia. Reverencia. Cuando usted va a Dios de cualquier forma. Usted va a Dios tratándolo como un amigo o como alguien inferior a usted. Usted va a Dios creyente, estoy hablando sobre todo para creyentes, porque del mundo se puede esperar cualquier cosa, pero de creyentes, por lo menos gente que se dice salva, cristiana, que asiste a la iglesia, tratando a los padres de cualquier forma, alzando la voz, ¿no? ¿Usted alzaría la voz a Dios? Supongamos, usted tiene una autoridad a alguien. Más importante, rey. ¿Llegaría y alzaría la voz y comenzaría a mandarlo? No. ¿Qué ocurre generalmente cuando una persona gana algún beneficio y se tiene que presentar ante una autoridad para recibir ese beneficio? Presidente, alcalde, etc. Se viste de la mejor forma, trata de ir con cuidado, presentarse bien, hablar bien, con reverencia hacia esa persona. ¿Por qué? Recibe un beneficio de él. Obviamente que por el rol que esa persona cumple, la persona tiene aquella reverencia. Así mismo con el Padre. Tiene que tener esa reverencia, cuidado, respetarlo, poner atención a lo que su Padre dice. No alzar la voz. Los hijos tampoco deben tomar decisiones sin el consentimiento de sus padres. Aquí obviamente estamos aplicando de acuerdo a las edades. Pero hay cuántos niños de 10 menos que ya deciden ellos. Que ya están decidiendo ellos. Ay, que yo hoy día no quiero ir al colegio. Hoy día no quiero almorzar. Hoy día quiero comer esto. Mañana quiero esto otro. ¿Quién dijo que los hijos tienen esa autoridad? No. Es que quiero que me compres esto. Si no me lo compras, voy a llorar. Si no me lo compras, no voy a hacer esto otro. No, eso es pecado. Eso es falta.
Entonces los hijos no deben tomar decisiones sin el consentimiento de los padres. ¿Cuántos hijos llega y se manda a cambiar sin el consentimiento de los padres? Llega y parte para cualquier lugar, sin avisar, sin pedir permiso. Pecado. Pecado. Los hijos no deben tratar de cualquier forma a sus padres. ¿Cuántos hijos que ya mencionamos un poco tratan de cualquier forma a sus padres, diciendo hasta groserías, hermano, faltando el respeto a sus padres? Y este mandamiento obviamente que aplica a todo, o sea, un mandamiento universal, no es solamente para creyentes. Del creyente se espera que obedezca, pero es un mandamiento general que Pablo aquí está dando. Honra, reverenciar. Antiguamente, ¿qué ocurría hace unos 50 años atrás? Cuando los padres decían no, era no. Cuando el padre daba una orden, vaya a tal lugar, traiga esta cosa, el hijo partía, iba y volvía. Hoy día no. Muchas veces en aquel contexto el tema es que era otro extremo por las consecuencias y las motivaciones de los hijos no era amor, no era esa disposición correcta tampoco del corazón, sino que era por miedo, y eso está errado también. Entonces pasamos de un extremo a otro. No quiero decir que hubieron padres, no quiero decir que todos los padres erraron, ¿no? Porque durante toda la historia han habido padres correctos, padres bíblicos, padres que aún no siendo cristianos que supieron cumplir su rol. Hijos que también, hijos admirables, extraordinarios, que se sometían en todo a sus padres. Extraordinario. Entonces los hijos no deben tratar de cualquier forma a sus padres. De cualquier forma. Hoy, ¿cuántos hijos hacen callar a sus padres? Y el padre se calla. No, el padre fue colocado como cabeza, autoridad. Los padres son los líderes. Líderes. Vea lo que dice las Escrituras, la palabra de Dios. Ay de ti, tierra, cuando un niño gobierna, un joven. ¿Por qué? Porque los jóvenes, los niños, reina la necedad. Reina. Entonces son los padres las autoridades y no los hijos. Y los hijos no pueden tratar a los padres de cualquier forma, decir cualquier cosa, ¿no? Con respeto, con amor. Y deben obediencia a los padres y la motivación de esa obediencia debe ser una motivación en amor. En primer lugar, porque Dios así lo determinó. Segundo, porque no hay nadie, estoy hablando general, hay excepciones sí, pero por norma general, no hay ningún padre que quiera el mal de sus hijos. Obedezca. Y el texto continúa, versículo 3. Para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra. Para que te vaya bien. Aquellos que obedecen a sus padres, les irá bien en la vida, ya que los padres poseen mayor experiencia de vida que los hijos. Por eso también hay que obedecer a los padres. El que más vive, más experiencia tiene, por norma general. Hijos, ¿quieren buenos consejos? Vayan y pídanselo a sus padres.
su padre nunca le dará un mal consejo. Y si su padre es cristiano, genuino, salvo, hombre de Dios, que ora, que busca a Dios, que lee la palabra de Dios, vaya y pida consejo a él antes de tomar una decisión, o a su madre. Son hombres de experiencia, son hombres y mujeres que tienen bagaje, que han vivido mucho más años que nosotros en este planeta. Obedezca, guarde aquellos consejos, atesórelos en su corazón. ¿Para qué? Para que te vaya bien en la vida. Vea la promesa. Por eso que es el primordial mandamiento basado en la promesa. Para que te vaya bien en la vida. ¡Qué promesa extraordinaria! Hijos, quieren que les vaya bien en la vida. Quieren que sus proyectos resulten. Quieren tener éxito en sus vidas profesionales, en sus vidas laborales, en su vida estudiantil, en su vida ministerial, en la iglesia, en todo. ¿Quieren tener éxito? Comiencen obedeciendo a sus padres. Obedezcan. Y no lo obedezcan simplemente porque quieren recibir el bien. No, eso no es obedecer. Está errado. No está honrando. Obedézcanlo porque Dios lo determinó con un corazón sincero, con un corazón correcto. Reverencien a sus padres. Den la honra, el honor debido a sus padres. Si usted quiere admirar a alguien fuera de Dios, fuera de un predicador, admire a su padre, admire a su madre. ¡Qué ejemplo extraordinario tiene! Aprenda a ser hombre con su padre, aprenda a ser mujer con su madre. Aprenda, observa a su madre, vea el potencial, las características. Todo ser humano tiene virtudes y defectos. Vea las virtudes, atesórelas. Ore a Dios para adquirir esas virtudes. También de su padre. Entonces, para que te vaya bien, dice. Y continúa. Y seas de larga vida sobre la tierra. Aquí es interesante lo que Pablo dice. Y seas de larga vida en la tierra. Pablo amplía la idea del Antiguo Testamento, que era solamente para los judíos, en una tierra local, Canaán. Ahora Pablo amplía la idea para que te vaya bien en la tierra, no solo en Canaán, sino amplía la idea para todos los que obedezcan este principio. Les irá bien, les irá bien. Serán de larga vida en la tierra. Esta es una promesa extraordinaria, pero debe quedar claro que no todos los que gozan de una larga vida en la tierra necesariamente es porque honraron a sus padres. O sea, no aquella persona que tiene, 90, 100 años y aún no fallece. No necesariamente es porque honró a sus padres. A veces la gracia común permite aquello. Pero el principio, el mandamiento, la promesa dada aquí es verdadera, es verídica. Hijos, honren a sus padres con un corazón correcto, porque Dios así lo quiso, para agradar a Dios, para reverenciar a sus padres. Consecuencia de eso, les irá bien en la tierra. Y gozarán de una larga vida. La obediencia a los padres trae beneficios. Beneficios. Y esto es extraordinario. Porque hay muchos mandamientos que Dios nos da. Dicen, hagan esto, y cada mandamiento tiene un beneficio. Pero no es mencionado explícitamente en las Escrituras. Pero este mandamiento es mencionado explícitamente
explícitamente en las Escrituras. La envergadura de este mandamiento es extraordinario. Promete que nos va a ir bien y al mismo tiempo que gozaremos de esas victorias que obtendremos por honrar a nuestros padres, obedecerle, y durarán mucho tiempo, porque nuestra vida será larga en esta tierra, dice. Obedezca. Obedezca. Y así como la obediencia trae estos beneficios, esta promesa, la desobediencia también trae lo suyo. Trae todo lo contrario. Lo contrario. Que es simplemente meditando lógicamente, racionalmente. Un padre quiere lo mejor para sus hijos. Un padre siempre le pone límite a sus hijos. Le dice, no vayan más allá. Quiere lo mejor. Y priva y guarda a sus hijos para que alcancen lo mejor. Y si son padres cristianos, los tratan de guiar lo máximo que pueden en esta tierra para que algún día Dios los pueda salvar. E interceden por ellos en oración. Y mirando lógicamente, un padre siempre va a querer que su hijo se abstenga de ¿qué? Alcohol, de fumar, de drogas, de vicios, que visite lugares peligrosos, que se junte con gente peligrosa, que evite las malas juntas. ¿Y qué trae consecuencia de eso si el hijo obedece? Una larga vida. ¿Por qué no se expone al peligro? Como lógico. Ahí viene el cumplimiento de la promesa. Es tan simple. Se priva de muchas cosas, de muchos problemas, hijos. Obedezcan a sus padres. Sus padres quieren lo mejor para sus vidas. Estamos hablando de los padres que son conscientes, que no tienen problemas, que tienen dominio de su carácter. Porque también hay extremos donde padres que tienen problemas psicosomáticos, que ya el pecado corrompió y la gracia común les permitió ir más allá, son verdaderos tiranos. Pero aquellos padres, aquellos hijos que han sido bendecidos de parte de Dios con buenos padres, que en primer lugar los quisieron tener. En segundo lugar, les dieron lo mejor que pudieron. Hónrenlo, reveréncienlo, respétenlo, denle el honor debido. Díganle, gracias papá, gracias mamá, gracias por ser el padre que eres, gracias por ser la madre que eres. Y gracias Señor por los padres que me diste, porque con virtudes y defectos me guiaron en esta tierra y me dieron lo mejor que pudieron. Gloria a ti. Gloria a Dios. Y finalmente podemos ver que ser un hijo bíblico es consecuencia de ser lleno del Espíritu Santo, que Pablo ya había hablado en Efesios 5, 18. Luego comienza a mostrar que era ser llenos del Espíritu Santo, sea controlado en la vida diaria. Siendo un hijo bíblico, un hijo que reverencia a su padre, que da la honra a su padre, que da la gloria de vida a su padre. Su padre. Eso es extraordinario. Eso es extraordinario. Yo quiero que vayan conmigo al Evangelio de Lucas, capítulo 22. Evangelio de Lucas, capítulo 22. Versículo 41 y 42 dicen lo siguiente. Y él, aquí está hablando de Jesús, y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodilla oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya.
el mayor ejemplo que tenemos de un hijo 100% obediente a su Padre es nuestro Señor Jesucristo. Que aun cuando Él le dice aquí en el versículo 42, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. Pasar esa copa era la copa de la ira de Dios. Eran los tormentos de sufrir la ira de Dios en la cruz del Calvario. Era tal el tormento que Cristo le pide: si existe, Señor, una posibilidad de que yo no vaya a la cruz, de que yo no muera en aquella cruz y no soporte tu ira, concédemela. Pero hágase tu voluntad, la tuya, no la mía. El mayor ejemplo, Jesucristo. Jesucristo, el mayor ejemplo que tenemos de un hijo obediente. Y la Biblia dice que Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2. Extraordinario. ¿Quiere admirar a alguien que obedeció a su Padre? ¿Quiere imitar a alguien que obedeció a su Padre 100%, completamente? Su vida completa fue hacer la voluntad de su Padre. Extraordinario. Cristo. Entonces, cuando un hijo obedece a su... Nótese lo que voy a decir, grábese esto. Cuando un hijo obedece a su padre, y más un hijo cristiano obedece a su padre, está dando testimonio al mundo del Evangelio. Cuando alguien pregunte, ¿por qué tú obedeces en todo a tu padre? Porque mi Señor Jesucristo obedeció en todo a su Padre y predique el Evangelio. Obedecer. ¿Ve el Evangelio aquí, la relación entre padre e hijo? Extraordinario. Maravilloso, Cristo. Obedeciendo hasta la muerte. Y muerte de cruz por nosotros. Extraordinario. Necesitamos volver a las Escrituras, ser hijos bíblicos, a tener familias bíblicas, a reflejar el Evangelio en cada área de nuestras vidas, siendo esposos bíblicos, esposas bíblicas, padres bíblicos e hijos bíblicos. Reflejar el Evangelio. Amén. Vamos a inclinar nuestras cabezas y vamos a orar. Padre Celestial, a través de Cristo Jesús, oramos para que tu gracia penetre en cada uno de nosotros, en los hijos. Guíenos a obedecer a nuestros padres. Abra nuestros corazones, nuestras mentes, nuestro entendimiento. Coloque la disposición correcta, Señor, para obedecer a nuestros padres. Querer agradar a Dios, porque Dios así lo determinó. Así es su designio. Y Él determina lo que es correcto y errado. Y Él determinó que era correcto que los hijos obedezcan a sus padres. Por eso queremos hacerlo, Señor. Consecuencia de eso recibiremos un sinnúmero de bendiciones, Señor, que nos guiarán cada día. Podremos disfrutar de ellas. Señor Dios Todopoderoso, guíenos a vivir para su gloria, a ser hijos bíblicos, a honrarle, a reflejar el Evangelio simplemente obedeciendo a nuestros padres, así como Cristo lo hizo con su Padre, que obedeció en todo, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, Señor. Gracias, Padre Celestial, que tu palabra produzca vida en nuestros corazones. Guíenos hacia usted. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.